Bienvenidos a una nueva sesión de Historia del Pensamiento Económico, siguiendo a Rothbard. Y esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a estudiar o empezar a revisar las ideas, las opiniones, las propuestas que Rothbard hace en torno a la economía clásica, la revisión que Rothbard hace de la economía clásica. Y digamos que, por supuesto, tan importante pues este tema. Recordemos que Rothbard ya en sesiones anteriores nos viene diciendo pues que hay un siglo prácticamente de desvío de la historia del pensamiento económico, de lo que Rothbard consideraba pues un camino sano, se desvía en temas de valor, en temas de en cuanto al valor, se desvía pues a partir de Smith por casi un siglo y la economía clásica hasta que la revolución marginalista a finales del siglo XIX, pues, en opinión de Rothbard, pues recompone las cosas o retoma la senda que considera Rothbard apropiada, conveniente, correcta. Pero, digamos, le dedica a Rothbard, por supuesto, a estudiar este siglo de economía clásica, pues la razón es prácticamente evidente, que es que ha tenido tanta influencia, pues, tanto influye la economía clásica, o influido, sigue influyendo la economía clásica en la historia del pensamiento económico, pues que vale la pena, tiene todos los méritos para ser estudiada, por supuesto. Hay una serie de personajes que Rothbard va a revisar, que son pues muy conocidos, famosos y muy influyentes hasta hoy en día. Por ejemplo, una de las cosas que uno tiene que recordar es que puede ser que algunos vean a Smith como contrario a Marx, o Marx contrario a Smith, como ideas pues, de las de ellos como antitéticas, ¿no? Pero resulta que cuando uno estudia el tema, pues se da cuenta que Smith no es la antítesis, ni Marx la antítesis de Smith, sino que son muy cercanos, pues son clásicos. Y Marx es uno de los últimos clásicos justamente de ese siglo de influencia, de dominio o de desvío que en la historia del pensamiento económico se da con los clásicos. A partir de Smith y la publicación de La riqueza de las naciones en 1776, hasta, como ya dijimos, la revolución marginalista a finales del siglo XIX. Bueno, entonces va a dedicar Rothbard pues, la segunda parte de su obra a la economía clásica. Recordemos que la primera es la revisión del pensamiento económico hasta Smith, y luego pues la segunda parte de la obra se le dedica a los clásicos. Para algunos, por supuesto, hasta hoy en día, pues los clásicos son, ya lo hemos dicho, el mainstream de la economía, prácticamente. Los clásicos, neoclásicos. Smith es el padre de la economía, pero ya hemos visto pues las opiniones de Rothbard en cuanto a este tema. Entramos entonces un poco ya, por supuesto, en esta sesión pues nos da chance únicamente pues de cubrir los inicios de este recorrido que hace Rothbard en la economía clásica. Vamos a ver personajes como, por ejemplo, Jean-Baptiste Say. Va a hablar de Bentham, va a hablar de Mill, de Ricardo, va a hablar, por supuesto, de John Stuart Mill, va a hablar de Marx, va a hablar un poco de Bastiat, a lo largo pues de esta segunda parte de su extensa y digamos detallada obra de historia del pensamiento económico. Bueno, comienza Rothbard con Smith, con Jean-Baptiste Say. Comienza Rothbard con Say, reconocido, por supuesto, famoso. Y la primera parte, pues, que le dedica es la llama Rothbard la conquista smithiana de Francia. A este capítulo lo llama Rothbard la tradición francesa vestida de smithiana.
y va a dedicarle pues a estudiar las ideas de Say, que por cierto va a presentar Rothbard como mejor que Smith, o sea, como mejor en obra, en cuanto a la obra, el aporte de Say, que Smith. Bueno, ya vimos la opinión de Smith que tiene Rothbard. Bueno, entonces abre los clásicos, pues Rothbard con Say, la conquista cristiana de Francia, y comenta Rothbard que el rompecabezas de Smith como fundador de la ciencia económica versus la superioridad de Cantillon y Turgot en los análisis técnicos económicos en el SFR. A esto lo llama Rothbard un rompecabezas. Sabemos pues que el mainstream tiene a Smith como fundador de la ciencia económica, pero para Rothbard pues Cantillon y Turgot fueron superiores en esos análisis técnicos y económicos y como tal en el SFR. Ya vimos también la opinión, cómo Rothbard desmonta la idea del SFR que normalmente se le ponen se le asocia a Smith como precursor. Igual misterio en el caso francés, dice Rothbard, igual que dice misterio en cuanto a Smith como padre de la ciencia económica, hay un misterio en el caso francés. Jean-Baptiste Say estaba realmente en la tradición Cantillon-Turgot más que en la de Smith, aunque Say dijera lo contrario. Digamos que Say es visto como uno de los principales clásicos. De hecho, esta idea que uno escucha por allí de, bueno, digamos que los clásicos son del supply siders, ¿no? Del lado de la oferta. Entonces, digamos, en la medida que se estimule el lado de la oferta, pues aparecerá la demanda. Esa idea es asociada generalmente a un momento que se fue la señal. Hubo un parpadeo aquí en el internet. Ya volvemos. Disculpen. Bueno, como les comentaba, entonces, digamos que típicamente se ven estas contraposiciones entre los clásicos y los keynesianos, clásicos pues supply side, o sea, del lado de la oferta, y esta idea del lado de la oferta, como por ejemplo la idea de que si yo bajo los impuestos, estimulo pues la producción, ¿no? La famosa curva de Laffer en economía, o el Reaganomics, ¿no? Las políticas económicas de Reagan, que tanto se comentan y destacan, se dicen porque son del lado de la oferta. Eso es una idea, digamos, normalmente se relaciona a los clásicos y particularmente a ideas de Juan Bautista Say. De hecho, en opinión de Rothbard, considero yo pues que recomendaría más leer el Tratado de Economía Política de Say, que es La riqueza de las naciones. Recomendaría a Rothbard. Y bueno, mientras que los keynesianos son, como ya les decía, el lado de la demanda. Demand side economics. Bueno, entonces sigue comentando aquí Rothbard que hay digamos, un misterio igual en el caso francés, porque para Rothbard, Say era más Cantillon-Turgot que Smith, más cercano a la idea de Cantillon y Turgot que la de Smith, aunque Say mismo dijera lo contrario.
Realmente Say, dice Rothbard, es un francés no smithiano, de lógica claridad pre-austríaca y énfasis en el método axiomático deductivo, más que aquel inductivo de los baconianos, sino axiomático deductivo praxeológico, en la utilidad común y fuente de valor económico, en el emprendedor, todos son los temas pues, que Rothbard destaca como de Say, en la productividad de los factores de producción, en el individualismo. Entonces, realmente Say para Rothbard es un francés no smithiano. En su tratado de economía política, en su corto tratamiento de la historia del pensamiento económico, no menciona a Cantillon, Say desprecia a Turgot y precisa que la economía política comenzó con la riqueza de las naciones. Entonces, por eso es que Rothbard dice, aunque Say diga lo contrario, para Rothbard en su análisis, Say es un pre-austríaco, es más cercano a Cantillon y a Turgot en las ideas que al propio Smith, aunque en la parte que le dedica a la historia del pensamiento económico, dentro de su tratado de economía política, Say, pues ahí más bien desprecia a Turgot, no menciona a Cantillon y él mismo se reconozca que la economía política comenzó con la riqueza de las naciones en 1776. ¿Cuál puede ser la razón? Se pregunta Rothbard. Bueno, hay un descrédito de los fisiócratas a finales del siglo XVIII. El paso de Turgot por la política francesa y gobierno. Recordemos que Turgot fue funcionario, de gobierno francés, y digamos que el signo de los tiempos tenía de alguna manera rayados, si se puede llamar así, a los fisiócratas. Había pasado Turgot por la política francesa y digamos que eso se asociaba en Francia a los fisiócratas. Estaban desacreditados. El advenimiento de la Revolución Francesa, recordemos, también de finales del siglo XVIII, su intensidad política más que su interés en temas económicos. Estaban, digamos, los fisiócratas desacreditados porque estaban asociados más con el ancien régime, o sea, con el antiguo régimen, que con la revolución. Esa devoción estratégica de los fisiócratas a la monarquía absoluta. Recordemos que los fisiócratas también en algún momento vimos que perseguían la idea de, bueno, vamos a acercarnos al monarca para, de alguna forma, en él sembrar estas ideas del laissez-faire y que entonces permeen al resto de las sociedades de arriba. Pero bueno, digamos que esa devoción a la monarquía absoluta y se asociaba más pues, a los fisiócratas con el antiguo régimen, era contrario al espíritu de los tiempos, y eso lógicamente pues los tenía desacreditados. Esa es una de las razones que da pues Rothbard para por qué Say también pues desprecia a Turgot y desacredita a los fisiócratas y a Cantillon. Muy bien. Su énfasis en la productividad de la tierra, que tenían los fisiócratas, lo asoció a ellos con devoción a la tierra, intereses aristócratas, terratenientes y tal, latifundistas, aunado por la emergencia del industrialismo, revolución industrial. Además, siguiendo los tiempos de la más revolución industrial, que el tema de la tierra, y entonces, bueno, también eso lo tenía de alguna manera en el descrédito. A Turgot se le identificaba como fisiócrata. La riqueza de las naciones inicialmente había sido recibida pobremente en Francia, una vaga y pobre imitación de Turgot. La riqueza de las naciones había sido pobremente recibida en Francia inicialmente. Imagínense, decía que era como una pobre imitación de Turgot. Condorcet luego escribió notas de admiración hacia la obra. Condorcet, recordemos, y ya comentado por Rothbard en la sesión anterior, de alguna forma, cuando nos habló de Douglas Stuart y la difusión del pensamiento smithiano, su viuda, Madame de Grouchy, continuó el interés familiar en Smith
preparó una traducción francesa de la teoría de los sentimientos morales, o sea, una traducción francesa de esta obra anterior a La riqueza de las naciones, de Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales, fue preparada por la viuda de Say. Perdón, quiero decir la viuda de Condorcet. Aquí. Estamos hablando de Condorcet, y la viuda de Condorcet, Madame de Grouchy, era una, digamos, conocida traductora francesa, editora de finales del siglo XVIII. Es la que prepara esta traducción francesa de la teoría de los sentimientos morales, viuda de Condorcet. Muy bien, Madame de Grouchy o Sophie de Condorcet. Luego, muy bien, luego la mayoría de los últimos fisiócratas se convirtieron en smithianos tempranos. La mayoría de estos últimos fisiócratas se convirtieron en smithianos tempranos. Smith, después de todo, favorecía el laissez-faire. Siempre fue por agricultura como la principal fuente de riqueza. Entonces, bueno, como en la opinión de los aunque ya vimos cómo lo desmonta Rothbard, pero en la opinión de los fisiócratas, de estos últimos fisiócratas, como opinión de ellos, Smith era pro laissez-faire y además fue pro agricultura como fuente de riqueza. Entonces, bueno, fueron muy cercanos a los fisiócratas, terminaron siendo smithianos tempranos. El marqués Germain Garnier vivió en estos años, finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, fue el primer traductor francés de la riqueza de las naciones, y le presentó a Francia la doctrina smithiana en su obra Abrège élémentaire des principes de l'économie politique. Disculpa mi pobre francés. Pero bueno, digamos algo así como que debe ser algo así como que un resumen elementario o elemental de los principios de la economía política, publicado en 1796, de autoría pues del marqués de Germain Garnier, que es el primer traductor de La riqueza de las naciones. Entonces, digamos que introduce en Francia la doctrina smithiana esta persona y comienza esa difusión. Estamos viendo cómo de alguna manera explica Rothbard pues esa conquista de Smith de Francia, porque Say pues, aunque digamos que para Rothbard es más cercano a la idea de Cantillon y Turgot, porque Say pues se inscribe como seguidor pues de Adam Smith y clásico, aunque para Rothbard Say es un pre-austríaco. Muy bien. Bueno, pasa Rothbard, digamos, de hablarnos de la conquista smithiana de Francia, ¿verdad? Pasa ahora a hablarnos de la influencia del Tratado de Say, el traité, la influencia del Tratado de Say en, digamos, la economía política o en la historia del pensamiento económico. Bueno, nos comenta Rothbard que Jean-Baptiste Say fue nombrado miembro del Tribunal Gobernante durante el régimen consular napoleónico en 1799. En 1803 publicó su tratado. Se estableció pronto como el principal intérprete de Smith en el continente europeo, o sea, Say.
principal intérprete de Smith en el continente europeo, y tuvo 6 ediciones en la vida de Say. El Tratado de Economía Política de Say. Como les comentaba, pues, según Rothbard, pues, mucho más recomendable estudiar que La riqueza de las naciones. Entonces, digamos que además tenía esta influencia, porque era miembro, pues, del gobierno. El curso completo de Economía Política, curso completo de Economía Política, otra obra de Say, publicada, pues, en estos años, en los primeros, en la tercera década del siglo XIX, se reimprimió varias veces. Entonces, claro, el que uno conoce, el más famoso, es el tratado, ¿no? El Tratado de Economía Política. Sin embargo, esta otra obra, pues la presenta Rothbard, Cours complet d'Economie Politique, curso completo de Economía Política, publicado en 1828 o 30, por allí. Muy bien, finales de esa tercera década del siglo XIX. El extracto del traité, impreso como Catecismo de Economía Política, Catequisme de Economía Política, en 1817, fue reimpreso por cuarta vez poco después de la muerte de Say. Todas las grandes naciones europeas tradujeron el tratado de Say a su propio idioma. Bueno, muy influyente, pues, este tratado en la economía política. En 1802, Napoleón aplicó mano dura sobre los ideólogos. Los había cortejado un tiempo, pero siempre detestado Napoleón, pues, por sus opiniones económicas y políticas liberales. Los reconocía como los más acérrimos opositores en la teoría y en la práctica de su intensificación en la dictadura. A Napoleón, pues, se empieza a conseguir, pues, de alguna manera, oposición en estas ideas políticas y económicas liberales. Y los empezó a reconocer como opositores, como enemigos. Napoleón obligó al Senado a librarse a sí mismo y al Tribunal de los Ideólogos, echando a 6 de su puesto. Los ideólogos eran filósofos. Los bonapartistas veían a la propia filosofía como una amenaza a un gobierno dictatorial. Entonces, digamos, cae, pues, en desgracia de alguna manera política 6 y es echado de su puesto. Joseph Fivet, director del bonapartista Journal de l'Empire, Jornal del Imperio, o diario, pues, periódico del Imperio, cita a Rothbard aquí: la filosofía es un medio de queja acerca del gobierno, de amenazarlo cuando se aleja de los principios y los hombres de la revolución. Amenaza al gobierno cuando se aleja de los principios y los hombres de la revolución. Entonces, digamos, aquí muestra Rothbard de alguna manera, pues, cómo el signo de los tiempos ahora afectaba a Say, a estos teóricos económicos y políticos liberales en época de Napoleón. En 1804, poco después de convertirse en emperador, Napoleón va de nuevo contra Say, rechazando permitir que se publicara una segunda edición del tratado, si Say no cambiaba un capítulo ofensivo. Say rechazó hacerlo, se eliminó la nueva edición entonces. Expulsado del gobierno francés, Say se convirtió en exitoso fabricante de hilo durante 10 años, fue empresario, uno de los principales fabricantes del nuevo estilo en Francia, implicado en la aparición de una industria a gran escala, gran empresario que buscó poner en marcha los nuevos procesos tecnológicos. Quizá le echaron una mano a Say al botarlo del gobierno. Después de la caída de Napoleón en 1814, se publicó finalmente la segunda edición del tratado. En 1819 se embarca Say en una nueva carrera profesional, primero en el Conservatorio Nacional y finalmente en el Colegio de Francia. Su admirador Jefferson, impregnado de laissez-faire,
y el presidente Madison, estamos hablando pues de los norteamericanos, aseguraron a SEI, padres pues de los grupos, de los padres fundadores, aseguraron a SEI que encontraría un clima hospitalario en Estados Unidos. Jefferson quería ofrecer a SEI la cátedra de Economía Política en su recién fundada Universidad de Virginia. La Universidad de Virginia, fundada por Thomas Jefferson, quería ofrecer pues a SEI la cátedra de Economía Política, invitándolo para que se mudara a Estados Unidos. Seguidores pues Jefferson y Madison del laissez-faire, por supuesto, y de alguna manera pues de las ideas de SEI. Muy bien. El Treaté de SEI ejerció gran influencia en Italia. Estamos viendo pues la influencia, está repasando la influencia del Tratado de SEI en Europa y en América. Tuvo una influencia en Italia. Al principio la riqueza de las naciones Smith tuvo poco impacto en la economía italiana, al principio. Italia tenía una floreciente tradición de libre comercio, notablemente en las sistemáticas meditaciones sobre la economía político, meditaciones sobre la economía política del conde milanés Pietro Perri. No hay mención a Smith. Estamos hablando aquí de la influencia en Italia, ¿no? No hay mención de Smith en la obra de 1780 del napolitano Gaetano Filangieri, ni en los escritos del conde Giovanni Battista Gerardo d'Arco, ni siquiera Gerardo d'Arco, ni siquiera ya en la obra librecambista de Francesco Mengotti y el colbertismo, a pesar de que La riqueza de las naciones se había traducido al italiano en 1779. Y que esa traducción al italiano, pues no se dio mención pues, de La riqueza de las naciones en estas obras que destaca Rothbard. Sino más bien la influencia luego de SEI. La influencia de Smith llegó a Italia con la extensión del régimen revolucionario francés. O sea, Smith más bien llega a Italia es cuando se extiende la Revolución Francesa. Smith se convirtió en la principal autoridad económica durante los primeros años napoleónicos. Después de 1810, SEI y Tracy variaron la economía italiana hacia su campo. Las opiniones de SEI se presentaban en el lúcido tratado Elementi di Economia Politica de Luca Samuele Cagnassi de Altamura, de estos años. Aquí lo que nos presenta pues cómo empieza a influir entonces la idea de Smith y de SEI en Italia. 1813, el Tratado de Carlo Borsellino de Módena, nuovo esame delle sorgenti della privata e della pubblica riqueza, 1816. El abad Paolo Balsamo, en sus Memoires économiques et agrariées, Memorias Económicas y Agrarias, en 1803, y en su Memorie inédite de Pública Economía, disculpen, Memoir francés nuevamente, Memoria inédita de Economía Pública, 1845, extendió las ideas de Smith, y luego las de SEI por Sicilia, reclamando libre comercio en la agricultura, en la liberación de la agricultura siciliana, de las restricciones del feudalismo. Otro influido, digamos, italiano, por Smith y SEI. Bueno, continúa aquí Rothbard, el amigo y colega de SEI, de Stud de Tracy, también tuvo una enorme influencia en Italia. Sus elementos de ideología fueron traducidos en una edición de 10 tomos, Milán, por el ex sacerdote Giuseppe Compagnoni, en el alto del gobierno revolucionario de Nápoles,
en los 1820, estaban el estadista anciano y filósofo Melchiorre del Fisco, jefe de la Junta Revolucionaria, Pasquale Borelli, presidente del Parlamento Revolucionario Napolitano, ambos admiradores de Tracy. Aquí muestra a Rodberg como Tracy, digamos, colega y amigo de Say, también pues influido por estas ideas, también llega a impactar de alguna manera en Italia. España también fue influido, y los países latinoamericanos también fueron influidos por Tracy. Manuel María Gutiérrez, uno de los líderes de la Revolución Liberal Española, en 1820, contra la monarquía absoluta, fue traductor del traté al español, del tratado al español, profesor de economía política en Málaga. Ramón de Salas, miembro de las Cortes Revolucionarias Españolas en 1820, fue el traductor del comentario de Tracy, había vuelto al exilio en Francia para tomar parte en la lucha. Justo García, otro miembro de las Cortes, había traducido el libro de Tracy sobre lógica. En Latinoamérica, Bernardino Rivadavia, presidente de la recién independizada República Argentina, y la admirador y seguidor de Tracy. Tracy fue muy popular en Brasil, Argentina, en Bolivia. En Bolivia su ideología se convirtió en doctrina oficial de las escuelas públicas en los 1820 y 1830, que nos muestra cómo Rodberg nos muestra cómo en España y en Latinoamérica influyeron estas ideas. La segunda ola de escritores smithianos en Alemania estuvo fuertemente influida por el Tratado de Sé. Ludwig Heinrich von Jacob, filósofo kantiano economista, publicó un tratado smithiano sobre principios económicos generales, el Grundsatz de National Economy, principio de economía política, en 1805. Ediciones posteriores incorporaron enmiendas inspiradas por Say. Tradujo el traité al alemán en 1807 y al ruso. Estamos viendo cómo estas ideas llegan hasta Alemania y a Rusia. Von Jacob ayudó a extender opiniones ilustradas en Rusia. Enseñó en la Universidad de Yarkov y fue consultor en varias comisiones oficiales en San Petersburgo. En 1825, uno de los principales liberales, Pavel Ivanovich Pestel, consideraba el comentario de Tracy como su Biblia y trató de asesinar al gobernante absoluto de San Nicolás I. Trató de asesinar a Nicolás I, pues, este señor. Muy bien. Bueno, entonces este liberal trata de asesinar a Nicolás el zar. Nicolás a su vez procedió a hacer que Pestel fuera ahorcado, aunque él mismo fue educado en el mismo Nicolás fue educado en el Cours d'Economie Politique de Heinrich Freiherr von Storch, que fue influido a su vez por, o sea, este curso de economía política fue influido por Smith y por Say. O sea, Nicolás I, al parecer, también de alguna manera conoció estas ideas. Bueno, Gottlieb Hufeland, en esta época, estos años, 60, finales del 18, comienzo del 17, del 19, perdón, es el más interesante y cabal seguidor de Say en Alemania. Nos comenta aquí Rodberg, nació en Danzig, ahí se convirtió en alcalde, estudió en Göttingen y Jena, donde se convirtió en profesor de economía política. En su Neue, debe ser esto, perdón mi mal alemán, Grundlegung der Staatswirtschaft. Bueno, adopta todas las innovaciones importantes de Say, o más bien su vuelta a la tradición continental francesa anterior a Smith. O sea, la tradición de los Cantillon y Turgot. Recupera al empresario, Hufeland,
y diferencia cuidadosamente los beneficios puros de afrontar riesgos del rendimiento de intereses y de la renta o salario por sus habilidades directivas. O sea, aquí trabaja pues el empresario Hufland, y una cosa pues es el rendimiento por renta o salario, y otra cosa son los intereses, y otra cosa es el rendimiento por los beneficios por afrontar riesgos. Adoptó una teoría del valor, utilidad, escasez, destacando que la causa del valor son las valoraciones de una existencia de bienes por consumidores individuales. Aquí nos viene presentando pues Rothbard cómo el Tratado de Say llega hasta distintas latitudes y regiones. En Londres, en 1821, aparece la traducción al inglés de la cuarta edición del Tratado de Say, llamada The Treatise on Political Economy. La North American Review, revista librecambista de Boston, reimprimió el tratado en Estados Unidos en 1821. Fíjense, ya atraviesa, pues pasa el Atlántico. El Tratado de Say llega hasta a los Estados Unidos, con anotaciones estadounidenses del defensor libre de comercio Clement C. Biddle. El Treatise de Say se convirtió rápidamente y se mantuvo como el libro de texto sobre economía más popular en los Estados Unidos a lo largo de la Guerra de Secesión, y se seguía reimprimiendo como texto universitario en 1880. Oye, qué maravilla pues que un texto como este sea parte de los textos universitarios. Bueno, pues en esta época pues ya estamos viendo, ya avanzado bastante, pues bien avanzado el siglo XIX en Estados Unidos, pues el Tratado de Say era muy influyente. Durante ese periodo, el Treatise tuvo 26 ediciones estadounidenses y solo 8 en Francia. Influencia inesperada en Gran Bretaña. Thomas Brown, amigo y sucesor de Douglas Stewart, en la Cátedra de Filosofía Moral de Edimburgo, entendía con soltura el francés y estaba muy influenciado por la filosofía de Tracy. James Mill era un discípulo filosófico del Dr. Brown y era admirador del Boethius, Condillac y Cabanis. Mill debe haber sido el primero en Gran Bretaña en apreciar la importancia de la ley de los mercados de Say. La versión de Smith de Say se convierte en la obra de economía más popular en el continente europeo y en Estados Unidos. Es decir, lo que Say dice, o digamos, de alguna manera trabaja y presenta como Smith, lo que llama una versión de Smith, de SC, se convierte entonces en lo más popular en economía en Europa y Estados Unidos. Say se calificaba como seguidor de Smith, pero en buena medida, comenta Rothbard, solo lo era en el nombre, porque no le convenía calificarse como fisiócrata. Esto nos había dicho que se parecía más pues, a las ideas de Cantillon y Turgot que a las de Smith, pero por el signo de los tiempos no le convenía que lo asociaran con los fisiócratas. Sus opiniones eran realmente post-Cantillon y pre-austríacas, en lugar de smithianas clásicas, en opinión de Rothbard. Hay diferencia entre Say y Smith, dice Rothbard, claridad y lucidez en el Traité de Say. Say calificó justamente la riqueza de las naciones como un vasto caos, una recopilación caótica de ideas justas, lanzadas indiscriminadamente entre una serie de verdades positivas. Es decir, estamos aquí viendo citas de Rothbard que hace de Smith, de Say. Cita de nuevo, un promiscuo ensamblado de los principios más sensatos, una masa mal digerida de opiniones ilustradas e información certera. A casi todas las partes de ella, la riqueza de las naciones, le falta método. La verdad que es increíble que con esta opinión se diga seguidor de Smith. Pero bueno. La gran claridad de Say, dice Rothbard, le hizo ganar popularidad en todo el mundo. Le rebajó su cotización entre los escritores británicos, que desgraciadamente dirigieron el pensamiento económico. El hecho de que no fuera británico, sin duda, se añadió a este desprecio. Chauvinismo británico que hablamos hace rato. También,
desprecio de Say por parte de los británicos, y los británicos, digamos, tan influyentes en el resto del mundo en materia de economía, pues le rebaja pues cotización a Say. Puede haber sido mucho más influyente Say, lamentablemente no lo fue tanto como Smith. Frente al rudimentario Say, frente al rudimentario Smith, perdón, o el tortuoso y prácticamente ilegible Ricardo, en opinión de Rothbard, para Rothbard Ricardo es prácticamente ilegible. Entonces, frente al rudimentario Smith o el ilegible Ricardo, la claridad y alegría de Say, la misma facilidad de leerlo, le hacían sospechoso. O sea, Rothbard dice que además Say escribía muy sencillo y eso le hacía sospechoso, era muy entendible. A veces había que escribir enredado como Smith, complicado como Ricardo, y entonces solo algunos pocos tendrían pues digamos, la capacidad casi de semidioses, pues sobrehumana, de interpretar estos textos y poderlos, digamos, digerir y transmitir. Según Schumpeter, cita que Rothbard, sus argumentos fluyen con tal fácil limpidez, o sea, los de Say, que el lector casi nunca se detiene a pensar y casi nunca experimenta una sospecha de que podría haber cosas más profundas por debajo de esa suave superficie. Esto le trajo a Say un éxito arrollador con los muchos, le costó la buena voluntad de los pocos. Algunas veces sí vio verdades importantes y profundamente asentadas, pero cuando las había visto, las apuntaba en frases que parecían trivialidades. Es decir, redactaba muy sencillo, muy llano, Say, cosas muy profundas. Say era un escritor espléndido, evitaba la prosa áspera y tortuosa de Ricardo. Evitaba pues esta prosa áspera y tortuosa de Ricardo. Según Jefferson, su libro era más corto y más claro y más sólido que La riqueza de las naciones, según Jefferson. Entonces creo que es una buena invitación a leer el tratado de Say. Los economistas tenían que confundir la suavidad superficial con superficialidad, igual que a menudo confunden vaguedad y oscuridad con profundidad. Entonces la vaguedad y oscuridad de La riqueza de las naciones se asocia con profundidad, ¿no? Y era como mejor visto que esta superficial sencillez, pues suavidad, que confundían con superficialidad que tenía Say en su tratado. La comenta Rothbard, citando a Schumpeter, así que nunca obtuvo lo que merecía. El enorme éxito como libro de texto de TT, en ninguna parte mayor que en Estados Unidos, el éxito, solo confirmó las críticas contemporáneas y posteriores de que era solo un divulgador popular de Smith. De hecho, el libro se hizo tan popular precisamente porque parecía ahorrar a los lectores apresurados o mal preparados el problema de navegar por la riqueza de la nación. Esta era sustancialmente la opinión de los radicardianos, que lo menospreciaron como un escritor. Cita, digamos, Schumpeter invita a ver los comentarios de McCulloch sobre Say en el Literature of Political Economy, que simplemente ha podido llegar a la altura de la sabiduría de Smith. Simplemente ha podido llegar a la altura de la sabiduría de Smith, pero no fue capaz de llegar a la altura de Ricardo. O sea, los ricardianos decían que, bueno, que Say llegó, si acaso, pues, a la altura de Smith, pero nunca a la de Ricardo. Para Marx, es simplemente el insípido Say. Bueno, digamos que si Marx llama insípido a Say, yo creo que vale la pena leer a Say. Con esto, digamos, Rothbard concluye su recorrido por la influencia del Tratado de Say y pasa luego a ver el método de la praxeología en Say. Y hasta aquí entonces esta sesión. Que esté muy bien y seguimos viéndonos, repasando la historia del pensamiento económico según Rothbard. Hasta luego.